¿Qué tal? Buenas tardes. Los saludo y la saludo con mucho gusto nuevamente para trabajar este módulo 3 de neurodidáctica y está nombrado como la escuela. Veremos cómo la escuela puede perjudicar o beneficiar el aprendizaje, obviamente partiendo desde las funciones cerebrales. Como inicio definiremos aprendizaje. Es cualquier variación de las conexiones sinápticas que produzcan cambios en el pensamiento y comportamiento. Estas modificaciones pueden generarse a través de información teórica, práctica o algunas experiencias. Los elementos que intervienen son los siguientes: la comunicación, el contenido, la arquitectura del aula, las tareas, las memorias, la relación entre memoria y aprendizaje y la evaluación. Como tareas entenderemos pues las actividades que proponemos a los y las estudiantes, no solo como la tarea que se deja quizá para la casa o después de clase. Hablaremos ahora de la comunicación. En un aula tradicional es unidireccional y no quiere decir que sea buena o mala, simplemente es eficaz si el orador es experto, es un excelente comunicador y sobre todo motivador. Tiene como soporte el libro de texto y tener más exposición no significa mayor conocimiento, es algo que se debe de tomar en cuenta. Y según estudios realizados, la transmisión oral va creciendo conforme al nivel. En primaria es el 55%, en secundaria es el 65% y en bachillerato el 90%, donde el maestro se convierte en el experto y simplemente transmite o comunica estos conocimientos. En un aula basada o con conceptos neurodidácticos, la comunicación debe ser bidireccional y el maestro un facilitador. El soporte es una clase invertida. La clase invertida es cuando en casa trabajan los contenidos o conocimientos, digamos la teoría, y en la escuela hablamos en cuanto a la práctica. ¿Qué entendimos de esos conocimientos, de esos contenidos y cómo los podemos aplicar? A grandes rasgos. Obviamente la clase invertida tiene sus características y situaciones muy particulares. Se fomenta la búsqueda y la comprensión de la información por medio de la clase invertida y el error es la base del conocimiento. Equivocarse es el principio del aprendizaje, por lo que no se debe estigmatizar al error. Hablemos ahora de los contenidos. Se contextualiza, se estimula y se motiva. Se generan retos para aplicar, es decir, aprender haciendo, algo que ya conocemos en el programa de estudios desde 2011. Se utiliza material audiovisual. Las características de este es que benefician entrenar funciones y operaciones mentales. Y la duración máxima debe ser de 5 minutos de un material audiovisual. Y los contenidos se deben de elegir en conjunto con los y las estudiantes. Y una crítica que se hace en cuanto a la neurociencia y neurodidáctica es que la vida no se divide en asignaturas, sino más bien es un conocimiento integral, que se puede analizar, observar, resolver desde distintos puntos de vista que nos dan las asignaturas. Sin embargo, se considera un error que se siga dividiendo de esta manera el conocimiento. Y en este sentido nos encontramos pues en esta actualidad donde trabajamos por asignaturas, pero nuestro deber como docentes y maestros es encontrar la relación entre estos contenidos y contextualizarlo. Vamos a hablar ahora de la arquitectura del aula. Si observan, tienen aquí una forma de acomodo de los y las estudiantes y del mismo profesor o profesora, y aquí tenemos otro que es por equipos. Entonces, la arquitectura del aula se vuelve muy importante para la neurodidáctica, y ahorita veremos por qué. Debe de convertirse en una comunidad de aprendizaje.
Nosotros, todos los seres humanos, aprendemos socializando e imitando. El cerebro es un órgano social que aprende de otros y con otros. Entonces, ¿por qué se vuelve tan importante cómo organizamos el aula? Porque nosotros tenemos a nivel cerebral neuronas espejo que intervienen en el aprendizaje por imitación. Entonces, es importante que el acomodo del aula beneficie utilizar estas neuronas espejo. Se debe de fomentar el trabajo cooperativo por el principio anterior de las neuronas espejo y acomodarlos en forma de ágora para las explicaciones. ¿Cuál es esta forma? La que se ilustra en la parte superior, como un tipo teatro. Y estas son las formas en las que nosotros podemos reacomodar el aula y ya evitar la organización por filas, por ejemplo, porque de espaldas pues no podemos fomentar ni el trabajo cooperativo ni tampoco ayudamos a las neuronas espejo. La imitación es la primera parte o el primer momento del aprendizaje. Posteriormente ya vendrá una construcción, pero imitar es el primer paso, sobre todo en edades tempranas. Veamos ahora el sistema de alerta arousal. A nivel cerebral, este es un sistema de alerta que activa el cerebro. El cerebro aprende mejor en movimiento, por eso es que no es adecuado que estén todo el tiempo de espaldas ordenados en filas, porque vamos a impedir esa activación cerebral. Entonces, este arousal o sistema de alerta implica el ritmo de los procesos cerebrales como el nivel general de atención frente a estímulos del medio que está regulado por un sistema de activación reticular. Por eso es que la arquitectura del aula se vuelve tan importante, el que nos miremos unos a otros, que estemos quizá en media luna, en equipos, para activar este sistema de alerta. Entonces, cuando activamos este sistema de alerta a nivel cerebral, permitimos a las neuronas espejo correlacionar acciones propias y ajenas y darles un significado. En los primeros años, pues las neuronas espejo nos ayudan con la adquisición del lenguaje, puesto que se aprende por imitación o iniciamos con la imitación para después darle un significado. Entonces, por eso es tan importante la organización de esta manera en las aulas en las que queremos trabajar los principios neurodidácticos. La arquitectura del aula debe de cambiar para aprovechar este tipo de neuronas, que es algo que ya les mencionaba, fomentar el trabajo cooperativo. Esto es importante, pues se añade un componente emocional y ya veremos más adelante cómo las emociones nos van a beneficiar el aprendizaje. Que las mesas a lo mejor sean móviles y organizar equipos. Dos neurotípicos, uno más desarrollado, uno con retraso madurativo y otro con algún trastorno. Según estudios que se han realizado en las neurociencias, el aula está compuesta, digamos, en su generalidad, por 60% neurotípicos, que podríamos decir que es el estándar, 10 o 15% más desarrollados, 10 o 15% con algún retraso madurativo y un 10% menos con un trastorno de aprendizaje. Por lo que para organizarlo podríamos ocupar los principios del aprendizaje cooperativo. ¿Recuerdan? 4 integrantes, 1 o 2 de cada uno para nivelar los equipos. Y esto, bueno, son algunas ideas que nos dan en la neurociencia o neurodidáctica. Las tareas en el aula. Una tarea necesita ser comprendida para aprender, hasta cierto modo memorizar ciertos procedimientos. Hay algunos que se memorizan y hay otros que los comprendemos y los aprendemos. Estas herramientas pues nos permiten operar una tarea de tipo mecánico. Es primordial comprender la información y no solo operar la tarea de ese tipo mecánico, sino después viene el siguiente paso, que es la comprensión de la información. Sin embargo, debemos entender que sin práctica no se aprende. Las tareas deben estar bien planificadas para poner en juego las funciones mentales superiores y operaciones mentales.
Es decir, por ejemplo, en matemáticas, yo puedo ponerlos a practicar diversas operaciones o situaciones, puesto que es necesario para que ellos generalicen un tipo de procedimiento de tipo mecánico. Sin embargo, debe venir otro tipo de tareas que después de la memorización, pues les permitan poner en juego estas funciones mentales superiores que veremos más adelante. Entonces no quiere decir que esté bien o mal esta parte de la memorización. Simplemente en algunas actividades o procesos es el primer paso. Como funciones mentales superiores tenemos a la agnosia, que es quien capta todos los estímulos. Por eso es tan importante el mundo de los estímulos que les mencionaba en el módulo 1, a cualquier edad. Las praxias, que tienen que ver con el sistema motor y el lenguaje, y las ejecutivas, que nos hablan del autocontrol, la planificación, la organización y la concentración. Es importante aprovechar las neuronas espejo en todos estos tipos de funciones mentales superiores. Vamos a pasar ahora a las memorias. La información descontextualizada que no es atractiva, pues se pierde en 3 días en un 50%. Y la información ya ha pasado una semana casi al 90%. Por eso es que es tan importante que trabajemos en estos estímulos, en que la información sea atractiva, que llame su atención y que conozcamos más a nivel cerebral qué es lo que sucede para beneficiar que esta información pase a una memoria a largo plazo. Las emociones positivas benefician el aprendizaje. El proceso es el siguiente: captamos la atención, trabajamos en la memoria de trabajo, valga el pleonasmo, y pasamos a la resolución de problemas. La observación de distintos estímulos activa el sistema límbico, que va a un proceso de memorias significativas. Si nosotros solo trabajamos algunas memorias, bueno, no termina de manera significativa y esa información se va a perder en cierto momento. ¿Recuerdan lo de la poda neuronal? Entonces, para que sea significativo, tiene que haber estímulos atractivos que generen emociones positivas, que beneficien o hagan trabajar a las neuronas espejo a través de un trabajo gradual. Hablemos un poco más acerca de las memorias significativas. En la escuela se trabaja a través de datos secuenciales y no existe lo que se conoce entrenamiento neurocognitivo. Las emociones positivas tienen un efecto en el aprendizaje y mejoran procesos como la memoria, la atención y el pensamiento creativo. Cuando nosotros tenemos un aprendizaje, hubo un estímulo agradable detrás, una conexión neuronal sináptica. Entonces todo empieza con el estímulo, que debe ser agradable a nuestro cerebro para que exista una conexión neuronal y se produzca un aprendizaje. Si nosotros activamos esa red de neuronas de manera continua, se da algo que llamamos potenciación sináptica a largo plazo. Quiere decir que esa información puede pasar a la memoria a largo plazo. ¿Y por qué es tan importante las emociones? Todos los recuerdos están unidos a una emoción que las produce. Pensemos en un recuerdo lindo y la emoción que nos produjo este recuerdo. En el aprendizaje pasa lo mismo, pero que ya no, nosotros esperamos que ya no se quede solo en el recuerdo, en la memoria de trabajo, sino que pase a un aprendizaje. Por eso es que es importante beneficiar emociones positivas dentro del aula y en la escuela en general. Cuando nosotros proponemos, beneficiamos estímulos agradables, el cerebro libera algo llamado dopamina, que es un neurotransmisor que beneficia la parte emocional y cognitiva de nuestro cerebro. Y esto favorece el almacenamiento de la información en la memoria a largo plazo. Entonces veamos cómo a nivel cerebral que nosotros experimentemos emociones positivas o en dado caso negativas, pues beneficia o no esta parte de la información a largo plazo que se convierte en aprendizaje. Entonces, como maestros y maestras, nuestra labor y trabajo es el mundo de los estímulos, emociones positivas en cualquier asignatura, y si podemos encontrar relaciones entre estas asignaturas, pues mejor,
para proponer un trabajo mucho más integral y que no se vea fragmentado. Tipos de memoria. Tenemos la memoria implícita, que es la encargada de los hábitos, es rígida y solo procesa información. La explícita, que es la memoria de los hechos y de los eventos. Permite expresarse en modos diferentes. La procedimental, que concierne al aprendizaje y las competencias, y la de trabajo, que es la que nos permite tener la información en el momento que la necesitamos. Entonces, digamos que en una aula convencional está nuestra memoria de trabajo reteniendo esa información, ¿de acuerdo? Pero si no estimulamos, si no beneficiamos que esa información pase a una memoria a largo plazo, pues no habrá aprendizaje, se quedará en la memoria de trabajo y quizá la podamos traer cuando la necesitemos, o quizá no, si es que hubo una poda neuronal. Entonces, por eso es tan importante que nosotros estimulemos de manera positiva el aprendizaje y que esta información no se quede guardada solo en la memoria de trabajo, sino que pase, por ejemplo, a una memoria procedimental, convirtiéndose así en aprendizaje y posteriormente en alguna competencia. Finalmente hablaremos de la evaluación. Bueno, nosotros buscamos generar individuos creativos, intuitivos, emprendedores y críticos. Por eso es que la neurociencia y la neurodidáctica pues avanzan en estos estudios sobre lo que pasa en nuestro cerebro cuando aprendemos y cómo maestros y maestras podemos beneficiar ese aprendizaje conociendo más sobre lo que pasa en nuestro cerebro. Evaluar competencias, la aplicación y el conocimiento. Es decir, en esta evaluación que ya se nos propone desde hace algunos años, ya no solo tiene que ver el conocimiento o contenido, sino sus aplicaciones y qué tan competentes somos para aplicarlo en ciertos contextos. La información debe transformarse en conocimiento cuando hablamos de este entrenamiento neurocognitivo. Es lo que les decía de la memoria de trabajo. La información se queda ahí. Todo lo que nosotros decimos, quizá exponemos en el grupo, se va a quedar en la memoria de trabajo, pero debe convertirse en conocimiento y posteriormente en aprendizaje. Y a eso le llaman entrenamiento neurocognitivo. Antes el entrenamiento cerebral se daba al jugar en la calle. Actualmente ya no existe eso, ya no salen los niños y las niñas a jugar a la calle. Entonces se pierde este entrenamiento cerebral. Hemos pasado al sedentarismo. Por eso es que es tan importante ahora la escuela. Porque en la escuela podemos dar este entrenamiento cerebral que a lo mejor antes se daba cuando éramos pequeños al jugar en la calle. Entonces, en esta sociedad del siglo XXI, en el que quizá a veces estamos atrapados con el celular, la tablet, la televisión, los videojuegos, pues pasamos al sedentarismo y no dejamos que nuestro cerebro se entrene de otra manera. Entonces, por eso es que la escuela se vuelve tan primordial, al haber perdido, pues, estas situaciones que se vivían antes, que ya no se viven ahora. Entonces, en la escuela debemos dar este entrenamiento neurocognitivo, estimular, sí hablar de información que después se convertirá en conocimiento y aprendizaje por medio de estos estímulos a nivel cerebral. No olvidemos que las emociones positivas se vuelven primordiales para nuestro cerebro. Bueno, estas son las referencias de la escuela tradicional a la escuela neurodidáctica y las páginas. Seguiremos trabajando en los siguientes módulos sobre lo que pasa en nuestro cerebro y el aprendizaje. No se lo pierdan, sería todo. Muchísimas gracias.